¿Qué son las migraciones? Es la movilidad que tiene como intención generar un cambio de residencia cruzando algún límite significativo. Sea principalmente por problemas sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros, con los que se enfrentan las personas día a día. Según la ONU, en Uruguay hay 78.586 inmigrantes viviendo y la mayoría de ellos provienen de España, Argentina y Brasil. La población uruguaya tiene un origen triétnico que durante mucho tiempo no fue ni reconocido ni estudiado. El mestizaje entre las poblaciones indígena, europea y africana forman parte de nuestra realidad demográfica. La ocupación española permanentemente se concretó a partir de la fundación de la Plaza Fuerte de Montevideo a comienzos del siglo XIX. La conquista española significó la apropiación externa del territorio y la imposición de una nueva forma de pensar, consumir y producir. No hay cifras exactas de la población indígena en los inicios de la colonización europea, pero las estimaciones más divulgadas lo sitúan cerca de los 10.000 habitantes, caracterizadas por su nomadismo. Tampoco se conoce con precisión la cantidad de africanos que fueron trasladados hacia nuestro territorio como víctimas de la esclavitud. En 1819, la población afrodescendiente representaba el 25% de la población de Montevideo. En la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX se da una muy fuerte migración europea. La raza es una construcción social basada en las características fenotípicas de las personas. En los últimos años, el concepto de etnia ha suplantado al de raza. Una etnia es un conjunto de personas que tienen rasgos culturales en común, por ejemplo, el idioma, la religión, la vestimenta, etc. ¿Y por qué Uruguay? Porque aquí encontramos todo lo que en nuestro país no. Es la primera respuesta de cubanos y venezolanos que migran. Cuestiones tan simples como el de votar libremente son lo que hacen la diferencia a un cubano o venezolano cuando deciden venir a Uruguay. Buscando un mayor horizonte, los venezolanos son mujeres y hombres de poco más de 20 años de edad, sencillamente capacitados con estudios terciarios. La inmigración de cubanos y de venezolanos es relativamente nueva, ya que se comenzó en el año 2010. En mi caso, mi origen es italiano-español, ya que mi apellido Abarno es italiano y Aguirrezábal es español-vasco. Bueno, ambas familias, las de mi madre y las de mi padre, que no se conocían en Alemania, salieron a Rusia en 1700. Era en aquella fecha que una princesa alemana se casó con el zar ruso. Y ella llevó agricultores alemanes para que hagan agricultura, que planten trigo, que planten todas esas cosas de cosecha, que en Rusia había poca agricultura. Y bueno, ahí iban nuestros antepasados, en 1700. Y poco, no sé en qué año justamente era. Entonces ahí formaban aldeas alemanas en el Volga y tenían en las colonias, los alemanes no se mezclaban con los rusos. Tenían su iglesia, su pastor, su molino para hacer harina y tenían un principal de cada aldea. Tenía que ir a Moscú a hacer los trámites y bueno, era una vida linda ahí en Rusia, tierra muy buena y todos estaban muy conformes y contentos hasta que empezó el comunismo en Rusia. Y cuando llegó aquella época que el gobierno le quitaba todo a los agricultores, venían los soldados y tenían que entregar toda la cosecha para el Estado y tenían que dar parte de todo lo que tienen. Entonces venían y les decían que tanta harina para ustedes, tanto trigo para ustedes, tantos animales para ustedes, y el resto se llevaban los soldados para el gobierno.
Y después había mucha matanza porque todo lo que estaba en contra era fusilado. No había manera de vivir tranquilo como estaban acostumbrados estos alemanes ahí. Y bueno, entonces decidieron escaparse en el año 1929, pero no podían cruzar la frontera legalmente. La familia de mi padre se escapó en tren a Moscú y de ahí a Alemania, pero todo todo a contrabando, ¿no? No era legal la cruzada de frontera. Llegaron a Alemania y había mucha pobreza en Alemania en el año 29. Entonces les aconsejaron por la iglesia evangélica luterana que vengan a Brasil, que América del Sur era el país del futuro, era la vida la esperanza era. Brasil era la esperanza. Bueno, entonces se embarcaron y bueno, estuvieron como no sé cuántas semanas en el mar hasta que llegaron a Brasil. Y ahí tenían que estar en cuarentena, a ver si no estaban enfermos o algo en una isla en Brasil. Y la familia de mi madre, que se escaparon por otro lado, cruzaron un río congelado de noche a China. Y ahí en China se ubicaron en Harbin. Tuvieron un año ahí hasta que la iglesia evangélica luterana pudiera, y por la Cruz Roja también, ¿no?, pudieron mandarlos a Brasil. Por ejemplo, mi madre tenía 13 años ahí en esa fecha. Y también en un barco, ellos no cruzaron por Alemania. Ellos, derecho de Harbin, China, se vinieron a Brasil. Y en Brasil los ubicaron así en Santa Catarina, algunos en Porto Alegre. Entonces cada uno con su familia. Mis padres no se conocían hasta ahí, se conocieron en Brasil recién. Y empezaron a trabajar primero les daban trabajo en Brasil, ahí como para romper piedras, no sé qué vía de tren hacían, y después entraron en fábricas, y mi madre y mi padre se casaron en el 32, ¿no? Y mi padre había estudiado zapatero, y después ya tenían parientes acá en el Uruguay que se habían venido un poco antes, entonces decidieron en el 37 venir al Uruguay. Y para cruzar, no tenían papeles, nadie venía con papeles. Como se escaparon de allá de noche y sin nada, solo con la ropa nomás y la plata que tenían, ¿no? Entonces acá en el 37 vinieron al Uruguay. Y acá, como ya teníamos parientes, nadie les preguntó cuando vinieron en tren con poco equipaje, y nadie les preguntó de dónde son, de dónde no. Eran más o menos un poco ilegales acá, ¿no? Hasta que nadie sabía hablar el español, siempre tenían que llevar un traductor. Y así se hicieron en campaña, también les gustó la campaña, por ahí acá el instituto era muy generoso y les daba para hacer su quinta, sus chacras, empezaron a plantar con lo que tenían, y como podían, tenían que pagar al instituto, sí, todos los años con la cosecha, y así se fueron haciendo acá en el Uruguay. Sí, un país generoso que los levantó aquella vuelta a todos los recibió.
Sí, y lo que acá encontraron muy lindo era el campo. El campo les hacía acordar al campo de Rusia que tenían, así llano, ¿no? No era montañoso, nada como acá, linda tierra. Y empezaron todos con nada, ¿no? Con un arado de mano, con un caballito. En realidad yo soy italiana porque nací en Italia y mis abuelos por parte paterna son italianos y por parte materna vasco-francés. Hola, les cuento la historia de mi padre, cómo llegó a Uruguay. En el año 1952 llega desde Italia con mi abuela y mi tío, que era mellizo con mi padre. Más tarde vendrá mi otro tío y quedan en Italia la hermana de mi padre que nunca vino a Uruguay. Eso pasó luego de la Segunda Guerra Mundial. Italia queda completamente destruida, con enorme falta de trabajo y todas las casas destruidas. Entonces deciden emigrar a América, a lo que ellos decían América, porque en realidad podrían haber llegado a Estados Unidos o otra parte de América, Brasil, por ejemplo. No tenían muy claro a dónde venían. Llegan a Buenos Aires y de Buenos Aires pasan para Montevideo y ahí se radican y empiezan a trabajar y a lo que sabían ya, porque mi abuelo, el padre de mi padre, ya trabajaba en el transporte y acá desarrollaron la misma actividad durante más de 40 años. Así que nosotros fuimos también una tercera generación de gente dedicada al transporte. Después trabajaron también un poco en Brasil, unos 2 años en Brasil, pero después terminaron radicándose en Montevideo y en Salto.